Leandro, un gusto estar acá Igualmente. y quería aprovechar que estábamos aquí en Montevideo, aquí en las instalaciones de Ceibal, para conversar un poco acerca de lo que está pasando con la educación en América Latina y qué implicancias tiene todo esto que estamos escuchando de inteligencia artificial, ¿no? Y como ya habíamos estado conversando, estamos en una crisis muy grave, ¿no? Y eso es algo que no necesariamente nuestras sociedades en América Latina están internalizando, ¿no? Tenemos que luego de la pandemia, ¿no?, más del 70% de los chicos en América Latina no pueden leer y entender un texto a los 10 años, ¿no?, al final de la primaria, lo cual es gravísimo. Si miramos los datos de PISA, 3 de cada 4 chicos no tienen las competencias matemáticas básicas. Eso nos lleva a decir que no estamos en un problema, sino que estamos en una crisis grave que tenemos que solucionar. Mientras eso está pasando hace 2 años o menos, en noviembre del 2022, empezamos a hablar ya de manera casi popular sobre la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, la gran pregunta es cómo podemos juntar las dos cosas. Pero primero, conociendo tu expertise, ¿qué es la inteligencia artificial? Para empezar. Bien, bueno, primero, qué bueno recibirte por acá. Segundo, qué gusto poder estar hablando de estos temas en realidad, más que nada porque realmente es un momento de ventana de oportunidad desde mi punto de vista, con esta irrupción de la inteligencia artificial generativa en particular. Y ahí voy a hacer como la diferencia de la inteligencia artificial generativa de la inteligencia artificial que no tiene apellido, digamos. Que le dicen no generativa. Exacto. En definitiva, inteligencia artificial tenemos como desde 1950. Empieza con el test de Turing y esta, que es una prueba para tratar de comprobar cuándo un humano estaba interactuando con una máquina o no. Y la inteligencia artificial entonces es la intersección, se ubica en la intersección entre las ciencias de la computación, la estadística en la matemática, digamos, si fuera un diagrama de Venn, está en la intersección de la ciencia de la computación, la estadística en la matemática y la ciencia de datos. Y en esa intersección se encuentra la disciplina de la tecnología que llamamos inteligencia artificial. La inteligencia artificial generativa es una inteligencia artificial que además puede generar artefactos. Y me refiero a artefactos porque puede ser texto, como las que más conocemos, los productos que más conocemos, pero puede ser código, puede ser lenguaje de computación, puede ser imágenes al día de hoy. O puede ser, lo primero lo que hace ChatGPT, que te genera un texto. Exacto. ¿No es cierto? Exacto. O un programa, un código. Exacto. ¿No? Estábamos utilizando ya, sin saberlo, antes de ChatGPT, ¿no? Si uno compraba un libro en Amazon, Amazon ya te estaba recomendando cuáles podrían ser los libros que a ti te gustaban. Y eso lo estaba haciendo con inteligencia artificial. Absolutamente. Esa no era inteligencia artificial generativa, pero ya era inteligencia artificial, ¿no? Hay modelos educativos, programas educativos, ya estaban utilizando inteligencia artificial. Lo nuevo ahora, que es esta inteligencia artificial generativa, es que te puede generar un texto nuevo, ¿no? Y da la impresión que estuviera aprendiendo cada vez que recibe más información. Y que es original. Y que es original, es algo nuevo, claro. Alguien te estaba prediciendo cuál es el libro que te puede gustar dado los otros libros que a ti te gustan, ¿no? Aquí no, aquí está generando algo nuevo, un texto nuevo, ¿no? Sí, está basado en grandes cantidades de datos, eso es lo que es importante, grandes volúmenes de datos y en respuestas anteriores, pero tiene, la genialidad en esto es que se ha logrado simular, se ha logrado imitar algunos de los procesos cognitivos que a nosotros nos generan creatividad. Si yo a ti te digo Berlín, Nueva York, ¿qué te surge? Washington. Entonces, exacto. Hay una conexión que tú tenés, bueno, grandes ciudades del mundo, que tienen ciertas características, dame otra más. Para mí, parte de la inteligencia de un ser humano es decirte no sé. Que tú me preguntes algo y te diga, no sé. Estos modelos de inteligencia artificial nunca te dicen no sé, siempre van a decirte algo, ¿no? Entonces, en realidad, eso muestra que no son tan inteligentes para empezar, ¿no? Exacto, y de nuevo, estamos yendo al concepto de inteligencia humana y además el concepto que cada uno tiene de inteligencia. O sea, inteligencia como cantidad de conocimiento, como velocidad de procesamiento. Existe la inteligencia artificial generativa hoy día, tiene aplicaciones en todo, nos va a cambiar, o potencialmente puede cambiar cómo trabajamos,
cómo nos divertimos, ¿no? Todos los aspectos de la vida, cómo aprendemos. Hay millones de chicos en América Latina que no pueden leer, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿qué cosas nos puede traer la inteligencia artificial? Bueno, tanto la inteligencia artificial como la inteligencia artificial generativa ofrece muchísimo potencial en cualquier área o disciplina de la que nos podamos beneficiar de grandes cantidades de datos previos. Y nos ofrece un poder que nuestro cerebro no tiene, que es la cantidad de procesar toda esa cantidad de información. Entonces, por ejemplo, hace poco hemos materializado mucho más en la investigación que la velocidad de lectura a cierta edad está directamente relacionada con la comprensión lectora que puede generar ese estudiante de un texto complejo. Necesitas fluidez para poder entender un texto. Una fluidez determinada para poder entenderlo, efectivamente. Entonces, ¿cómo identificar ese nivel de fluidez? Anteriormente era, bueno, con un docente escuchándote leer en voz alta, un padre, una madre escuchándote leer en voz alta, y según sus criterios de normalidad, si ese estudiante necesitaba más o menos fluidez, pero era desde una mirada totalmente subjetiva. Hoy sabemos que hay una velocidad de lectura que permite cierto nivel de comprensión. Entonces, por ejemplo, es mucho más fácil que un micrófono esté escuchando a ese estudiante leer en voz alta y que pueda darle referencias tanto al docente como a su familia como al estudiante de cuál es la velocidad a la que debería estar leyendo o proveerle textos que lo ayuden a llegar a esa velocidad, por ejemplo. Y eso, en un ámbito de clase, es muy difícil. Yo comencé mi carrera como docente de aula y una de las cosas que aprendí primero es la importancia de la retroalimentación oportuna para el proceso de aprendizaje. Es decir, cuando un estudiante, tú notas que está entendiendo algo de manera distinta por primera vez, que empieza hasta con un gesto, ¿no? Que como que tuerce la cabeza como, esto no es... esto es distinto. Bueno, ese momento es una ventana de oportunidad única en la ciencia del aprendizaje para darle la retroalimentación oportuna. Eso es crucial en la enseñanza y es muy difícil de hacer a 40 personas a la vez. Al mismo tiempo. Esta tecnología permite maximizar la capacidad humana y, por ejemplo, podría ofrecer grandes beneficios en eso. En definitiva, eso es lo que se llama en inteligencia artificial la promesa de la personalización. Correcto. Es decir, acomodar la propuesta pedagógica a las necesidades del estudiante. Pero personalización, cuando se habla de personalización en inteligencia artificial, muchas veces se está hablando de muchas cosas, porque personalización también puede ser ajustar el contenido. Por ejemplo, una de las plataformas que nosotros utilizamos para la enseñanza de matemática ajusta los desafíos que le propone al estudiante según los errores que ha tenido o las áreas en donde pasa más tiempo. ¿Para qué? Bueno, si lo que necesita es más motivación, le da de las cosas que más lo motivan. Si lo que necesita es práctica, le da de las cosas que no ha hecho tan bien. Claro. Y hace una selección de cuándo cada una de esas cosas, seguramente no tan perfecta como un docente al día de hoy, pero muy próxima. Entonces, se aumentan las oportunidades de aprendizaje. Justamente nos llevan a esta discusión en la cual habíamos estado no embarcados ahí los 2 últimos días, sobre el arte de balancear la tecnología con el factor humano. Esos terminan siendo como herramientas que el maestro puede utilizar para hacer su trabajo mejor, ¿no? Es como que de alguna manera a veces el maestro termina siendo como un tutor del chico, pero ahora ya puede ser tutor de más chicos al mismo tiempo, ¿no? Pero eso es crucial porque hay toda la discusión con inteligencia artificial de cuáles son los empleos que se van a crear y cuáles son los empleos que se van a perder, ¿no? Y que se van a destruir. Toda esta discusión acerca de que se van a destruir muchísimos empleos, ¿no? Y en qué industria se van a destruir empleos. Y efectivamente hay empleos que se van a destruir, ¿no? Pero yo no veo en la educación, digamos, yo no veo que eso vaya a estar pasando. Yo veo que esto va a cambiar la dinámica en el aula y en la escuela, y quizás cambiar un poco el rol del profesor, facilitarle algunas tareas al profesor. La inteligencia artificial también puede ayudar al profesor a corregir las tareas. Entonces,
la dinámica va a cambiar simplemente. ¿No? La dinámica va a cambiar. Pero yo no veo que vaya a haber un reemplazo del maestro por la tecnología. ¿Cómo ves tú eso? No, definitivamente que no. Tengo total claridad sobre eso. Y de hecho, una de las cosas que más trato de compartir es la adaptación de la inteligencia artificial para educación de una manera virtuosa es tarea humana. Es una tarea de los docentes. En 1960, un equipo de Fórmula 1, Fangio, ganó el campeonato mundial con 3 miembros de equipo. El mecánico, el dueño de la escudería y un asistente más. Y el piloto. En 2024, el equipo Red Bull Oracle con Checo Pérez, por ejemplo, tiene 200 miembros del equipo en pista. Y que le cambian las llantas en un cuarto de segundo. Pero no solo eso, sino que además están monitoreando la fatiga muscular de los músculos de la nuca para saber en qué vuelta Checo empieza a virar con más dificultad y el auto empieza a tener ciertos problemas y entonces le devuelven eso en tiempo real y las métricas de la caja de cambio y las métricas de los fluidos y un montón de cuestiones para tratar de sacar 2 segundos de diferencia y además ser lo más consistentes posibles durante todo el año. En educación, y eso pasa porque en Fórmula 1 entendieron que el deporte cambió. Exactamente. Fórmula 1 de 1960 era un deporte, Fórmula 1 de 2024 es otro deporte. Creo que en educación vamos a tener que crear muchos nuevos roles, roles complementarios y equipos docentes, pero equipos inter y multidisciplinarios al servicio de la educación, porque el deporte o la disciplina educación de 1960 no es la disciplina educación de 2024. Y enseñar a leer en 1960 es un desafío totalmente distinto de enseñar a leer en 2024. Por más de que los preceptos y las cuestiones básicas del código y demás sean las mismas, pero la atención del estudiante, el humano, no es el mismo. No es el mismo. Y el contexto no es el mismo. Entonces yo creo que ahí va a haber mucho cambio, pero no me cabe ninguna duda que la adaptación de las tecnologías a la educación son una tarea humana y el factor fundamental es el humano. El rol del maestro está cambiando. No necesariamente es un rol más fácil. No va a ser un rol más fácil. Efectivamente hay tareas aburridas que le vamos a quitar, como corregir exámenes, ¿no? Pero las otras tareas que tú le estás dando, y que tú estás dando ejemplos, y que nos va a permitir que haya más trabajo sobre el desarrollo del pensamiento crítico en el aula, que todo el tiempo lo decimos que es tan importante, eso no es más fácil. Eso es más complejo para el docente. Entonces, eso me lleva a una gran preocupación que tenemos hoy día acerca de la desigualdad. ¿Y por qué digo eso? ¿No? Porque hoy día, en América Latina, coexisten en cualquiera de nuestras ciudades, casi en cualquiera de nuestras ciudades, una escuela del siglo XXI, del 2024, en el cual hay chicos que están bien comidos, que hay libros en su casa, que tienen conexión a internet en el colegio y en su casa, que tienen un profesor que está al tanto de todas las innovaciones y que probablemente ya está utilizando, ¿no?, inteligencia artificial en el aula con los chicos de secundaria, está discutiendo cuáles son las implicancias de la inteligencia artificial. Y en esa misma ciudad, a unos pocos kilómetros, puede haber una escuela que no tenga conexión, ni siquiera conexión a internet. O de repente a veces te dicen, la escuela tiene conexión a internet, y te dicen, sí, sí tiene para una computadora. Y en la escuela hay 2000 chicos, ¿no? Entonces, básicamente no tiene, ¿no? Y tiene un montón de profesores que conocen muy poco, ¿no?, de la tecnología digital, y puede tener también profesores que no tengan tampoco las habilidades fundamentales, y estamos hablando ni siquiera del mismo país, podemos estar hablando de la misma ciudad. Entonces, el chico que está en esta escuela del 2024, hoy día está mejorando su proceso de aprendizaje, está siendo más eficiente, el próximo año va a ser más eficiente, mientras que el otro chico, en la otra escuela, que parece una escuela de comienzos del siglo XX, el próximo año va a estar igualita. Y entonces, si hoy día tenemos esta diferencia, el 2025 la diferencia va a ser más grande y el 2026 la diferencia es más grande todavía. Entonces, ¿cómo logramos balancear el hecho que siempre decimos que la tecnología puede ser un gran igualador, pero hoy día, dadas las condiciones que tenemos,
está siendo un factor desigualador. Porque esta escuela del 2024 se está disparando y la otra sigue donde estaba antes, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que la tecnología pase de ser un gran desigualador a un factor de igualación de oportunidades? Bueno, esa pregunta para mí es bien fuerte porque en Uruguay básicamente creamos Ceibal para exactamente eso. Uruguay creó una agencia completa dedicada a tratar de garantizar que el futuro esté equitativamente distribuido en cada comunidad educativa del país. Puso un montón de talento a esos fines y trató de garantizar que el acceso a dispositivos, el acceso a internet, el acceso a cierta velocidad de conexión, a cierta capacidad de cómputo, estuviera equitativamente distribuida para sobre eso crear contenidos, tener plataformas, tener interacciones, entrenamiento para los docentes, crear programas de innovación pedagógica, nuevos contenidos. Nada más. Nada más. Pero es fundamental tener la visión estratégica, la voluntad política, un mínimo de financiación y el talento necesario para aprovechar esas tecnologías y una organización que esté dedicada a atender esto. Porque eso que tú describiste es una certeza. Si las tecnologías están desplegadas así nomás, la brecha aumenta. Va a aumentar. Tampoco la escuela sola va a resolver la brecha que se va generando también entre quintiles. Se necesita de otros actores más. Tenemos que empezar a entender a la educación como un fenómeno mucho más integral dentro de la sociedad. Se necesita que las familias, y ahí el Estado juega un rol, y la escuela juega un rol también, que las familias tengan mucho mejores herramientas para poder acompasar esas distancias, porque el 70% de los aprendizajes suceden fuera del aula. ¿Por qué crees que no hemos logrado, por ejemplo, acortar algunas brechas en lo que tiene que ver con la calidad de los aprendizajes, los resultados, incluso los niveles de alfabetización? ¿Qué es lo que te parece que nos está faltando en la región y cómo se circunscribe ese fenómeno en el mundo? Mira, yo creo que tú has descrito bien muchas de las características de una escuela, inclusive con características que tienen que ver con la tecnología digital, pero hay muchas cosas sobre las características de la escuela que sí sabemos, que ya sabemos, digamos, que se tienen que tener, ¿no? Hay cosas medio básicas, ¿no? Que ya sabemos, una escuela tiene que tener una infraestructura decente, tiene que tener docentes que estén bien motivados, bien capacitados, ¿no? Que tengan apoyo, necesitas un buen director, ¿no? Necesitas que se sigan los métodos pedagógicos correctos, que todos los chicos tengan material de lectura, e inclusive con tecnología digital todos los chicos siguen necesitando, ¿no? Material físico de lectura, pero todas esas cosas como que ya las sabemos, ¿no? Y entonces a veces a mí me da la impresión de que el diseño de lo que es una buena escuela o un buen proceso pedagógico, una buena experiencia para un chico, inclusive antes del 2022, antes que viniera la inteligencia artificial, como que ya la sabíamos, ¿no? O sea, ya sabemos, digamos, cómo es una buena escuela. Y uno dice, bueno, pues esto no es física nuclear. Entonces, si sabemos cómo funciona una buena escuela, y tú has estado en muchas buenas escuelas, con buenos docentes y con buenos directores de escuela, ¿por qué no pasa eso en mi país, por ejemplo, en las 60.000 escuelas del Perú? Sabemos que pasa en muchas buenas escuelas, pero ¿por qué no pasa en todas? ¿No? Ahí es donde yo veo, esa es la parte que sí parecería física nuclear, ¿no? Que vemos esta gran inequidad en toda América Latina, que sabiendo cómo funciona una buena escuela, no se puede replicar en no todas las escuelas son buenas, ¿no? Si uno le pregunta a un alemán, ¿a qué colegio mandarías a tus hijos? El ciudadano alemán te diría, bueno, la que está más cerca, ¿no? No entiendo la pregunta, ¿no? ¿Te das cuenta? No entiendo la pregunta. En América Latina no es así. Los padres siempre están preocupados de a qué colegio van a ir sus hijos, ¿no? Entonces, ahí la pregunta viene, ¿por qué eso está pasando? Y yo veo mucho que tiene que ver con estos retos de implementación que ya tú mencionabas, ¿no? Yo creo que el gran problema o uno de los grandes problemas, es la capacidad de implementación. El que no nos demos cuenta de que esta necesidad de replicar una buena escuela en 50.000, o sea, asegurarnos que en 50.000, 60.000 escuelas en un país mediano como el Perú, ¿no? Todas las escuelas sean buenas, es un tema de que no tenemos necesariamente a nivel central y a nivel local burocracias con las capacidades necesarias para poder asegurarnos que
estén todas las condiciones necesarias en todas las escuelas. ¿Sabemos que se puede hacer? Sí. Y si eso no está, es un tema que no estamos poniéndole la suficiente capacidades, digamos, gerenciales para que esto se dé en todas las escuelas. A veces uno dice, bueno, es por falta de plata. No hay plata, ¿no? Y efectivamente, América Latina gasta menos que la OECD, ¿no? América Latina está gastando unos $1.500 por alumno en la primaria, por año, ¿no? Que es una quinta parte de lo que se gasta en la OECD. Entonces, sí, ¿más recursos se necesitan? Probablemente sí. Pero hay muchísimos países que podrían hacer muchísimo más, inclusive con los recursos que tenemos. No, América Latina no es un país, no es una región de países de ingreso bajo. En general son países de ingreso medio. Yo veo este tema de la falta de recursos como a veces como una excusa. ¿Necesitamos más plata? Por supuesto que con más recursos vamos a poder hacer mejores cosas. Pero a veces esa es como la excusa, diría yo, ¿no? Pero yo creo que hay que avanzar en los cambios que tienen que ser consistentes, sólidos, ¿no? Ir montando, por ejemplo, todas las condiciones para tener un ecosistema que nos permita incorporar la tecnología digital, incorporar estas herramientas de inteligencia artificial. Puede que demore algunos años, ¿no? Pero hay cosas que sí se pueden lograr en el corto plazo y tenemos que avanzar de las dos, digamos, en esas dos sendas, ¿no? Simultáneamente, ¿no? ¿Y por qué? Por lo que tú decías, porque es urgente. Porque es urgente. Mientras tú y yo estamos conversando en este momento, hay un niño que está en un aula recibiendo una educación de mala calidad en alguna parte de América Latina y esos años de ese niño no se recuperan. Creo que efectivamente hay que encontrar la manera de apalancarnos en todo lo que está disponible. Hay cosas que sabemos que se pueden hacer. Hay que tratar de juntarlas. Hay ejemplos en América Latina que están funcionando y también tenemos que tratar de no reinventar la rueda. Tenemos que tratar de aprovechar las cosas que sabemos que funcionan para tratar de acelerar un poco los cambios, porque es eso, se juega el porvenir de nuestras futuras generaciones, pero también el nuestro propio. O sea, son estas futuras generaciones las que van a construir el mundo en el que vamos a envejecer, pero también el mundo en el que van a crecer sus hijos y así. Así que me parece que es crucial y espero que podamos encontrarle la manera. Encontrar la manera de avanzar más rápido. Hay muchísimo que aprender también del trabajo que ustedes han estado haciendo aquí en Ceibal, de crear justamente todo ese ecosistema que permite el uso de herramientas digitales para mejorar los aprendizajes. Hay mucho que aprender de eso para toda la región y en eso seguiremos trabajando. Muchísimas gracias, Leandro, por tu tiempo y seguimos en la tarea. Por favor, fue un gusto tenerte por acá y espero que vuelvas pronto. Espero también estar por acá.